Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque y amigos de la Fundación Loyola 79. Hoy nos sentimos muy honrados de contar con esta colaboración porque nos unen deseos similares para tratar de mejorar la calidad del planeta en el que vivimos. Así que hoy vamos a conocer, gracias a el biólogo Andrés Aglul y al geólogo Alberto Ortiz, vamos a conocer un método de reforestación que ha sido muy efectivo, que progresa muy rápido y que fue desarrollado por Akira Miyawaki, un japonés, y por eso este método lleva su nombre. El método es el método de bosques Miyawaki. Bienvenido, Andrés, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Cecil, por esta oportunidad. A Ya tú ustedes. sabes. Me Eh, dices cuando quiera que comparta. sí, tú puedes ir compartiendo cuando tú quieras y lo dejas en la primera diapositiva para introducir un poco el tema. Eh, Esto es una labor, lo que van a ver hoy. Además, en la primera mitad de la exponencia, que es la que voy a hacer yo, vamos a hablar sobre las experiencias que hemos tenido con los bosques Miyawaki. El desarrollo de esto viene a raíz de que Alberto Ortiz, cuando cumplió 60 años, que fue hace como 5 o 6 años ya, mentira, eso fue hace un par de años, él dijo que iba a hacer un bosque Miyawaki en Bucaramanga, en Colombia, que es donde él vive, y luego varios del grupo dijeron de la promoción Loyola 79 que iban a hacer lo mismo. Entonces hubo una moción que yo secundé que dijo, vamos a hacer un bosque con todos las fuerzas juntas y hacemos un solo bosque. Miyawaki le sirve como una especie de legado para nuestros hijos, para el país. Entonces empezamos a buscar y fuimos a Santiago porque uno de la promoción dijo que había un sitio ideal para eso. Y cuando vimos el problema del sitio el sitio era perfecto, pero tenía que la titulación del terreno no estaba clara. No pertenecía a medio ambiente, pero sí había una concesión a medio ambiente. Y entonces dijimos, esto puede terminar mal. Y en esos menesteres, la gente del botánico que nos estaban ayudando en eso, del botánico de Santiago, no, yo le propuse, pero ya ellos parece que se lo estaban esperando, que si lo hacíamos allá en el botánico, porque es un área muy grande que todavía está sin desarrollar. No es el mismo caso del botánico de aquí, que surgió a raíz de unos terrenos que estaban muy bien forestados y simplemente lo que se hizo fue la infraestructura. Ellos no, ellos arrancaron desde cero. Entonces, muchas zonas que necesitaban reforestación, ellos han ido trabajándola muy bien, pero este método le caía como anillo al dedo y nosotros nos dieron varias opciones y en una ellos nos dijeron, este no sirve porque el terreno es muy malo, es muy compacto, tiene mucha piedra. Y yo casualmente le dije, exactamente, eso es lo que nosotros necesitamos. No queremos un terreno que esté perfecto, que esté una tierra súper eh, buena, con una buena capa vegetal, sino todo lo contrario, algo que estuviera en muy malas condiciones y nosotros íbamos a irlo preparando. Esa parte Alberto la va a cubrir luego, pero la experiencia que tuvimos fue esta que ustedes están viendo aquí en las imágenes. Sigue la siguiente, esa misma. Y ahí vemos cómo iniciamos la siembra en el 2022. Eh, en esa parte, ya ustedes ven ahí la parte que empezamos a sembrar. No sembramos todo de un solo golpe, porque realmente no teníamos los recursos para hacerlo todo. Y empezamos con una cuarta parte del bosque, y esa fue la que sembramos en enero del 2022. El terreno que ustedes lo ven ahí ya con grama y todo, eso no era así, eso se trabajó mucho desde agosto, perdón. Se empezó a rellenar todo ese terreno, se quitó la vegetación, se aró todo el terreno con una rastra y se le metió mucho estiércol, paja de arroz,
bueno, no le digo nada. Fueron casi 200,000 pesos en material que se metió ahí de todo tipo de material para mejorarlo. Entonces, luego se instaló el sistema de riego y a raíz de eso, entonces se hizo esa primera siembra. O sea, todo el terreno sí se rellenó y se le aró y se preparó con el material, pero la parte del sistema de riego y la parte de las plantas, y dijimos, bueno, vamos a empezar con esta primera parte. Entonces, luego no voy a explicar todo ese detalle, pero sí se completó en ese año toda la siembra en diferentes etapas. Pero esa fue la parte que ustedes van a ver cuando veamos las imágenes, la que vamos a enseñar en la foto, porque es la que nos sirve de ejemplo para el crecimiento tan radical que ustedes van a ver con el bosque Miyawaki, la siguiente. Ahí ustedes ven cómo ya después que los estudiantes, esos eran estudiantes de la escuela Iberia en Santiago, y ahí ustedes ven que inmediatamente ellos sembraron, se activaron los reguiletes, o sea que todas esas plantas tuvieron un riego permanente durante todo este tiempo. Ya no, ya está, ya se lo quitamos porque ya después que el bosque tiene 2 años de maduración, ya el riego se retira, ya se retira todo el mantenimiento y todo. Pero eso igual, estoy metiéndome donde no voy. Seguimos con las imágenes. Ahí vemos también parte hubo que reponer parte del estiércol con el tiempo, con la parte que no se había sembrado, y se puso un letrero donde se marcaba la presencia de ese bosque Miyawaki. Sigue, sigue, ajá, ok. Ahí ustedes ven la foto de arriba, donde 6 meses después ya nosotros estábamos sorprendidos del crecimiento que tuvieron esas plantas, pero eso no fue nada. Cuando volvimos un año y un mes después, mira lo que nos encontramos. Fue algo de verdad impactante lo que se logró ahí con un suelo tan malo como el que había en ese terreno. Siguiente. Ahí se ven las imágenes también un poco más de cerca, también algunas comparaciones para que se vean los tamaños particularmente de esa ceiba que realmente desarrollaron rapidísimamente. Parece que las ceibas tienen ese comportamiento. La siguiente. Y ahí ustedes ven cómo ya el bosque actualmente, esos fueron más recientes, ¿no? Algunas fueron hace un mes o 2 meses, otras fueron hace menos de un mes. Y ustedes ven que ya todo el bosque está compacto, porque no es solamente la altura, sino que ya todo es una sombra densa dentro del bosque. Ya los senderos, si se caminan, se siente que uno está totalmente en sombra y luego ya no hay que estar mojando ni hay que estar regando el bosque. Todo ese ya, el trabajo de ese bosque Miyawaki, como quien dice, se concluyó y ahora en las últimas diapositivas vamos a explicar cuáles son las etapas que estamos haciendo en ese bosque de Santiago, porque ya la parte de Miyawaki, de siembra del bosque Miyawaki, se concluyó y el mantenimiento también. Es un proceso, bueno, concluye realmente oficialmente el 3, no, anterior, dale para atrás, oficialmente en Santiago se concluye el 30 de enero de 2025. Esa es la fecha de finalización, que ya son 3 años. Entonces luego nosotros, a raíz del bosque Miyawaki, fue que hicimos la fundación, que dijimos, esto no se va a quedar aquí. Vimos el entusiasmo que había dentro de los miembros de la fundación, vimos que otros grupos se nos acercaron y entonces quisimos hacer una fundación con el propósito de desarrollar esta técnica de los Miyawaki, pero también otras cosas. Nosotros hemos hecho un sendero de iguanas en Asua, hemos ayudado a dos miembros de la promoción que han tenido problemas económicos de salud y así, o sea, y hemos también contemplado otras acciones que también vamos a mencionar un poquito más adelante, también en el tema de los bosques Miyawaki. Ese es el bosque Miyawaki de Mata San Juan, que ha sido nuestra segunda aventura, vamos a ponerlo así,
dentro de este esquema de Miyawaki. El tema con el bosque Miyawaki Mata San Juan es desarrollar la parte educativa, porque se hizo a raíz de que el señor Miguel Crouch, que es el propietario del terreno, cedió ese terreno indefinidamente al liceo para que nosotros hiciéramos un bosque Miyawaki, y el liceo que se llama Moreno, ahora no me acuerdo, pero yo le digo el Liceo de Mata San Juan. Ellos desarrollan ahí toda una serie de actividades con los estudiantes, y dentro de la fundación ya tenemos un grupo que es la parte educativa que Maribel está dirigiendo, y ese grupo se va a encargar de ir preparando unos materiales docentes, van a acompañar a los estudiantes en sus investigaciones que van a estar desarrollando en ese bosque. Eh, la La importancia del bosque pregunta aquí es, Miyawaki lo voy ¿dónde a está dejar Mata también. San Juan? ¿Dónde está Mata San Juan? Eso es cerca del Ligüero. Eso es Ah, ya aquí en el ok, Distrito Nacional. ok, Digo, el Distrito Nacional no. Eso queda Santo Domingo Norte, pero es ok. en el Ligüero. Sí, ya Andrés, estamos ¿se aquí puede en saber Santo. qué están sembrando? ¿Qué Hay árboles? un listado de árboles, y ahí esa parte la va a cubrir Albert, porque son árboles nativos de la zona. En el de Santiago no se cumplió mucho esa parte, porque tuvimos que, como estábamos empezando y no teníamos todos los recursos ni todas las conexiones que ya tenemos, empezamos con el material que apareciera. Pero ya aquí sí, nosotros utilizamos las plantas que son autóctonas de esa zona. No es decir, son nativas de República Dominicana, sino tienen que ser autóctonas de la zona. Pero seguimos, y eso después Alberto irá hablando de esa parte. Seguimos. Entonces ahí ustedes ven cómo se hicieron siembras con los estudiantes. Se hizo una sola siembra, se sembró todo el bosque en una sola ocasión, para eso mismo, para que hubiera un desarrollo uniforme en todas las plantas y se pudiera ver el crecimiento de forma que uno analice esta planta en comparación con esta otra especie, porque ahí se van a ir haciendo estudios, y incluso tenemos planes de hacer otros bosques en universidades donde ya el estudio sea un poquito más sofisticado y le sirva a la ciencia para determinar cuál es el desarrollo que tienen estos bosques y cómo funcionan. Entonces, seguimos. Esos son los nuevos proyectos que tenemos. Tenemos el Bosque Miyawaki Domingo Sabio, que es un proyecto muy ambicioso, porque es un terreno bastante grande, pero al mismo tiempo, a la misma vez de ser ambicioso, si quiere pasamos, bueno, déjame mencionarlo todos. El Domingo Sabio, tenemos la ciudad hospitalaria, ese es otro proyecto que también explicaré. El Miyawaki de Caballona, dentro de un proyecto que hay de un parque ecoturístico, turístico deportivo, y entonces el Miyawaki Francisco Alberto Camaño de Ño, que es muy similar al de Mata San Juan, porque es al lado de un politécnico ahí en Santo Domingo Norte, y los parques que queremos hacer en el Bosque Miyawaki de Santiago, porque al mismo tiempo, como es un jardín botánico, no queremos que sea solamente un bosque. Eso no le aporta mucho al que va a un jardín botánico. Y lo interesante es desarrollar dentro de ese bosque 3 parques, y esos parques van a tener una serie de explicaciones y una serie de temáticas y informaciones interesantes que pudieran aportar mucho a lo que es el desarrollo del Jardín Botánico de Santiago. Seguimos a la siguiente, para que veamos Domingo Sabio. Entonces, Domingo Sabio es un proyecto que ya está eh, desarrollado a nivel de diseño, está desarrollado a nivel de presupuesto. Incluso ya nosotros tenemos un patrocinador. El proyecto es bastante ambicioso y es un poco costoso. Prácticamente multiplica por 10 la inversión que hubo en Santiago. Pero sí tenemos un patrocinador. Lo que no hemos logrado es que el patrocinador diga exactamente con cuánto él va a colaborar.
pero a partir de ahí arrancaremos. Queremos arrancar antes de diciembre con la siembra. Tenemos ya ubicadas las plantas, tenemos ubicado la forma como vamos a hacer el riego, tenemos todo ya y de dónde vamos a suplirnos con el material que se va a llevar allá. Lo que nos falta es simplemente el go de parte del patrocinador para que ya sepamos que tenemos el apoyo de ellos y arrancar. La idea de esto es unir luego obra pública que haga el sendero, a la gente de educación que colabore quizá con parte de los gastos, porque como va a ser también una parte docente con las escuelas que hay en toda esa zona cercana al parque. Pero es interesantísimo porque ese parque es prácticamente una zona premium de la ciudad. La gente no lo ve así porque piensa, bueno, eso era un barrio marginado, eso era unas casuchas, pero ahora que ya está acondicionado, realmente eso se convierte en como los riversides de las ciudades grandes, como Chicago, como Nueva York, que tienen esas zonas de las orillas de los ríos y los lagos que son espectaculares. Entonces, esa es la pretensión de nosotros con eso, hacer un bosque. Va a ser un bosque que se va a hacer por grupos de árboles, van a tener un área de manglares y va a tener, pena que las imágenes están muy pequeñas, pero y se podría hablar toda una hora entera sobre el tema de Miyawaki de Santiago. Estoy Sí. poniéndote lo grande ahí, si lo ves. Sí, ahí sí se ven, como hay una zona de manglares que están asociadas, la de abajo. La de arriba se nota en el marco general, pero en la de abajo se ven, la del medio, perdón, se ve como el manglar se asocia al bosque Miyawaki separado por el sendero. Entonces, claro, en todos los manglares hay una zona de transición del bosque de costa, el bosque litoral al manglar. Y eso es lo que estamos replicando en ese bosque de, de Domingo Sabio. Y ahí se ven los cortes transversales. Hay unas zonas que no van a tener bosque, sino simplemente van a ser cobertoras y gramíneas y cosas así y árboles grandes por la razón de que no queremos bloquear toda la vista al río. O sea, que tiene un diseño, no es solamente un bosque así sin ton ni son, sino que todo va a estar dentro de un acorde con lo que se está desarrollando ahí en ese proyecto de el Paseo del Río, que está entre el Puente Duarte y el Puente de la 17. O sea que estamos en una zona de verdad premium de la ciudad. Seguimos con el Esas son las siguiente proyecto. especies que ustedes Sí, contemplan ahí, el esas son yagrumo, la algunas de mara. esas. Yo realmente le hice una captura de pantalla, pero la presentación es mucho más amplia y salen todas las otras especies, porque realmente cuando se habla de bosque Miyawaki, ustedes verán que se habla de una buena cantidad de especies. Seguimos, en la siguiente. Fíjate que ahora no quiere pasar después que la... No, porque tiene que cerrarlo, ponerlo bien pequeño, Uy, y ya después que tú lo pones pequeño, ya tú lo puedes ir abriendo. Exacto. ok. Ahora, Caballona no tengo ninguna imagen porque la presentación que hay del Parque Ecodeportivo Santo Domingo Este es bastante amplia y no quise seleccionar ninguna de las imágenes porque habían muchos temas y realmente es un proyecto muy interesante donde este parque se está desarrollando por la misma comunidad y están logrando que sea declarado área protegida. Y el momento que ya eso pase a ser área protegida, que se cree una especie de, de, de dirección que lo maneje, entonces ya nosotros empezaremos a ir ubicando dónde colocaremos nuestro próximo bosque Miyawaki. Digo, uno de ellos, porque tenemos varios. El siguiente. El Politécnico Francisco Alberto Camaño de Ño es lo que está detenido por el tema de la titulación. Si alguien conoce a alguien de Santo Domingo Norte, de los alcaldes o los que trabajan allá, que nos pueda ayudar, porque necesitamos tener la claridad sobre porque esos terrenos fueron donados por la asociación por la que desarrolló la desarrolladora del área. O sea, ellos desarrollaron toda esa área, como NACO, fue desarrollado por Nacional Constructora. Esto fue una compañía que lo desarrolló todo
y le cedieron a esa residencial, le cedieron esa zona como área verde y se la cedieron al ayuntamiento, pero no hay una titularidad clara. Entonces no queremos intervenir esa zona para que después no digan, no, mira que eso le pertenece a Juan de los Palotes y nos saquen de ahí. O sea que Pero se ese ve es lo que nos verde tiene ahí. detenido. ¿Qué hay ahí sembrado? Nada, se ve una parte boscosa, pero hay otra parte que lo que hay son hierbas. Y en esa Ah, zona es que nosotros queremos, que es la parte que está más cerca del liceo. Si te fijas, esas tres sí. naves que se ven así, ese es el liceo, Ajá. es un liceo politécnico. Y ahí esa zona es la que el mismo director quiere desarrollarla como un bosque. Ellos querían hacer una siembra, pero a cada rato le tiran basura, todo ese tema. Y esa es la idea, que eso se conserve como un bosque y que sea un bosque que sirva a nivel docente para los estudiantes del liceo. Seguimos. En la ciudad hospitalaria es un caso particular. Ese, a nivel de nosotros como empresa, ya particularmente yo, la empresa de mi propiedad, nosotros hicimos un diseño para una compañía española que diseñó esa ciudad hospitalaria. Es una ciudad hospitalaria en San Cristóbal que va a ser ejecutada por el gobierno y junto con empresas privadas, y ellos nos comentaban que hay una zona, esas que se ven como un punteado rojo claro, muy claro, esas zonas quedan como zona de reserva forestal, pero no hay nada. O sea, ellos dicen reserva forestal, pero todo eso eran potreros de vaca. Entonces, ahora mismo no hay nada, hierba es lo único que hay ahí. Entonces, la idea de nosotros es desarrollar ahí, en esas dos áreas, unos bosques Miyawaki con la función de que esos queden como zonas para lo que sería el tratamiento del bosque. Existe una terapia de bosque que la hacen mucho en Japón, que las personas enfermas caminan 1 hora o 2 horas dentro de un bosque o se sientan en un bosque, y esas personas tienen ese tratamiento diariamente, y aun sea que se te rompió un brazo o el fémur o que tú tienes algún problema mental y te están dando un tratamiento en el hospital, cualquier cosa que sea, eso te da un desarrollo mucho más rápido de mejora en la enfermedad. O sea que eso serían para esos temas, para dar esa terapia de bosque dentro de ese hospital. O sea, eso pertenece al hospital y lo va a desarrollar el hospital con los fondos que se hagan para el hospital. Esos son los parques que se piensan hacer dentro del bosque Miyawaki de Santiago. Hay dos que llevan lagos, que es el Miyawaki y el de Mamoro Matsunaga, tienen lagos, y el de Cicero, que es un área totalmente plana y con gravilla y algún pavimento, pero todo va a estar unido por el sendero del bosque Miyawaki, y se van para que sirvan como zona de descanso, para dar charlas. Incluso en una queremos tener una especie de caseta donde hayan explicaciones sobre todo lo que es el sistema Miyawaki. Igualmente en todos los letreros van a ser parte de lo que nosotros vamos a estar poniendo en todo eso. Eh, ya con esto termino y le doy ahora la batuta a Alberto Ortiz para que le explique cuál es el sistema Miyawaki, cómo funciona ese sistema, por qué es tan mágico y cómo se logran esos resultados. Muchas gracias, Andrés. Haciendo una aclaración que Alberto está con nosotros desde Colombia. Así que también gracias por desde la distancia compartir con todos nosotros. Gracias, muchas gracias, Cecil. Bueno, buenas noches. Yo hago parte pues de este grupo gracias a la vinculación que he tenido por años con la República Dominicana a partir de los años de bachiller que pasé por allá, unos excelentes años inolvidables, donde pude compartir con una serie de personas como Andrés, y a lo largo de los años hemos seguido en contacto, y pues en algún momento se nos ocurrió por el chat tener una idea de esas ideas que inicialmente parecen locas, de hacer algo por el medio ambiente. Y llegamos finalmente a esta idea del bosque Miyawaki, porque en ese momento había algunos ejemplos de casos exitosos alrededor del mundo, en Europa,
en Japón, por supuesto, en el Medio Oriente. Y decidimos ver cómo nos iba en la República Dominicana. Andrés fue el primer entusiasta del tema, el biólogo del grupo, acogió la idea y bueno, empezamos el camino que él les ha mostrado y que ya en este momento lleva el nivel de desarrollo que está teniendo. Dificultades, como siempre al principio, empezando en la parte de recursos, en la parte a veces de logística, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y los resultados del bosque Miyawaki en el Jardín Botánico son muy, muy satisfactorios. Esto es un ejemplo Miyawaki de clase mundial, porque lo digo con total tranquilidad, porque he visto los bosques Miyawaki de Holanda, de muchos países y definitivamente tenemos algo muy especial en la República Dominicana, en el Jardín Botánico de Santiago de los Caballeros. Y todo eso parte pues de una metodología de un japonés de apellido Miyawaki que a lo largo de su vida, un biólogo y botánico japonés que se dedicó a mirar cómo podía reponer muchos terrenos que estaban básicamente desertificados y especialmente desertificados por la acción del hombre y empezó a probar métodos para tratar de reforestar rápidamente. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente. Vamos a ampliar esa imagen un poquito aquí. Ese Sí, por ejemplo, ¿en supuesto. dónde es? Un solo año y mira Este el desarrollo de ese este es un bosque. ejemplo en Holanda, es al lado de una autopista. Tenemos inicialmente en julio del año 18, tenemos un terreno así como lo teníamos en el botánico, completamente pelado, preparado para una siembra, pero no más. Y en el año 2019, un año después, a partir de los cuidados que le dieron a ese bosque, a partir de unos elementos muy importantes que son la preparación del suelo y su posterior mantenimiento húmedo, no encharcado ni muy seco, sino húmedo, tenemos esa belleza que tenemos al lado derecho. Entonces, pues Increíble, esto en un año, en un año. y ese es lo valioso del método Miyawaki, que el método Miyawaki promete y lo hace que en 10 años yo tengo en cualquier parte, con los cuidados adecuados, implantado un bosque que representa un bosque natural de 100 años de edad. Esa es la importancia del método Miyawaki, lo cual nos permitiría repoblar muy rápidamente una cantidad enorme de terrenos que tenemos en este momento desertificados por la acción del hombre en el planeta, en cualquier parte. El bosque Miyawaki, entonces, muy rápidamente es un método de restauración ecológica que a partir de la vegetación natural potencial de un impacto, o sea, lo que es la flora nativa, pretende recrear un paisaje de bosque teniendo como referencia la vegetación que hubiera seguido existiendo allí si no tuviéramos la intervención humana. Se debe contar con un terreno en el que las especies se van a plantar muy juntas, eso es parte del éxito, porque al plantar juntas las especies, ellas empiezan a competir por la luz, y al competir por la luz empiezan muy rápidamente a levantarse, a ir hacia el cielo, a conseguir más luz para su proceso de fotosíntesis. Y por supuesto debemos contar con una disponibilidad de agua permanente para mantener una humedad adecuada, que es fundamental en los 2 primeros años de vida del minibosque, por lo menos, para que ya después de esto se pueda sostener por sí solo. El agua juega un papel muy importante aquí, porque pues ustedes saben que últimamente tenemos unos regímenes de lluvia variables, veranos variables, inviernos variables, que hacen que unos días los terrenos estén muy secos, otros días los terrenos estén muy encharcados, y eso no facilita que las plantas nuevas crezcan con la rapidez necesaria y la protección necesaria para poderse desarrollar. Por eso hay que proteger inicialmente este bosque. Y al estar tan cerca a las plantas, pues resulta mucho más fácil en poner las tuberías de riego y demás para mantener los terrenos húmedos. Y por supuesto, debemos contar con un suelo especialmente preparado, o sea, normalmente los suelos han sido lixiviados, han sido lavados, han sido despojados de su capa orgánica y son suelos realmente pobres en materia orgánica, entonces tenemos que devolverle las propiedades de materia orgánica y eso se hace con una mezcla
básicamente de materiales composteados. Allí no se pone nada que sea crudo, o sea, no se trata de poner boñiga cruda o alguna cosa cruda, sino todo debe pasar por un proceso de compostaje, paja seca, la boñiga animal, todo lo que se pueda que sea natural, composteado, para ir preparando y llenando ese suelo con la materia orgánica necesaria para que con la acción del agua se produzca entonces la restauración de microorganismos necesarios que crean una red simbiótica con las plantas que van a crecer en ese terreno. Y pues lo que hablamos muy rápidamente, 10 veces más rápido. Y otra cosa muy importante que lo vemos aquí en la República Dominicana es que la implantación es el éxito es del 95% más. En este momento en el Loyola, en el bosque Loyola, estamos teniendo un porcentaje de éxito, de acuerdo a los funcionarios del botánico que están haciendo monitoreo, de más del 90%, cercano al 95%, y eso no se logra con cualquier bosque. Entonces, siguiente, basado en esto, pues tenemos 4 principios fundamentales para poder tener un buen bosque Miyawaki: la variedad de especies nativas de la región, la disposición aleatoria de semillas en vivero, que eso nos lo facilitó el jardín botánico, la fertilización del suelo, que fue lo que hizo Andrés con todo el material que se juntó allí, se mezcló y se le colocó antes de plantar los árboles, y una autonomía para esos bosques después de 2 o 3 años, como ya la empezamos a ver, ya se ha retirado la tubería de riego, ya los árboles se están autosustentando porque ya tenemos una sombra, el suelo es rico ahora en nutrientes, en microorganismos, y todo conforma un solo tejido. El agua por sí sola no funciona, los microorganismos por sí solos no funcionan y las plantas por sí solas no funcionan. Es la suma de los 3 la que está haciendo que ese bosque vaya como un cohete creciendo de la manera que está creciendo, para que en 10 años tengamos un bosque de 100 y en 20 tengamos uno mucho más grande, y esto pues esté dando a la velocidad y con el vigor que estamos viendo en este momento. Siguiente. Entonces tenemos que, para estos bosques, para implantar un mini bosque, tenemos que tener en cuenta que hay árboles grandes como las ceibas, árboles medianos, pequeños y arbustos, como una cantidad de variedades que tenemos aquí, que ahora voy a mencionarles. Básicamente, en el bosque tenemos sembrados, en ese parchecito que ustedes vieron al principio, hay sembrados en este momento 5.452 árboles con una posibilidad de éxito del 95%, o sea, tenemos un poco menos en este momento. Pero dense cuenta de la magnitud de lo que estamos haciendo, que en ese espacio tan pequeño tenemos semejante concentración de árboles. Quiero saber en qué parte de la República o de Colombia tenemos eso en este momento. No creo que exista en muchas partes, pero esa es la idea, replicarlo por todas partes. Siguiente. Y pues lo que tenemos que hacer son unos pasos muy sencillos: investigar el terreno, las especies nativas, seleccionar la lista de especies. Les voy a decir un poquitico de la lista de especies que nosotros tenemos, que alguien había preguntado antes. Allí entre los 5.000 y tantos árboles que tenemos uva de playa, limoncillo, zapote, noni, cabra, mangle, botón, penda, álamo, cedro, avellano, almendra, Juan Primero, guama, calla, jojobá, nubero, campeche, guatapanal, corazón de paloma, chaya, algarrobo, pata de vaca, capá, roble prieto, muñeco, caoba, lirio, javilla, medina. Bueno, y sigo hasta completar 85 especies que están sembradas en ese parchecito de terreno, con esa densidad de 5.400 y tantos árboles. Están sembrados basados en su tamaño. Tenemos, por supuesto, a la ceiba, que es la que domina en tamaño, la que Andrés les ha mostrado y que se está mostrando con un vigor impresionante allá en el jardín botánico. Todas las ceibas están súper vigorosas y creciendo muy rápido y como debe ser. Se ha tenido, pues obviamente, una guía de diseño para la siembra de especies con la ayuda del jardín botánico. En este momento estamos en la caracterización de suelos. Ahora esto da para tener una cantidad de investigación en lo cual se puede ir uno con el jardín y con universidades locales
para mirar cómo se está comportando ese suelo con respecto a otros suelos del jardín botánico donde los procesos de siembra son diferentes o donde no hay proceso de siembra. Eso da para muchísimas cosas adicionales para seguir enriqueciendo este método ya tropicalizado y ya dominicanizado para que cada vez tengamos unos bosques mucho más rápidos, vigorosos y sanos. Siguiente. Tenemos 3 fases básicamente y aquí vemos lo rápido que es. En una semana tenemos investigación de campo, bancos de semillas, la instalación del vivero. Luego tenemos en una fase 2 la delimitación de los terrenos, saber definitivamente dónde vamos a estar. A veces, pues cuando en el botánico estamos protegidos por las cercas del jardín botánico, pero si ya llegamos a un bosque como Mata San Juan y todo lo demás, hay que establecer cercas antichivos, antivacas y todo lo demás para que no entren a hacer daños. Y pues todo esto se logra muy rápidamente, se diseña el minibosque y se hace también el proceso de enriquecimiento de los suelos. Esto al final se prepara en la fase 3, se hace la siembra y comienza el monitoreo. Realmente la siembra en el botánico se ha realizado de un periodo que va entre marzo y noviembre, incluso marzo del año siguiente, para poder llegar a esas 5.000 y tantas especies. La primera vez la primera vez tuvimos una siembra más intensiva, donde se llegaron a sembrar en un solo día 2.420 árboles, luego hemos tenido siembras de 248, 519, 1.300, 355, 230, hasta llegar a esas 5.452. Siguiente. Y como materiales, el que quiera establecer un bosque, que lo pueda hacer cualquier persona, entidad que quiera contribuir a tener un bosque saludable, pequeño y muy denso. Bueno, pequeño puede ser del tamaño que se quiera. Se sugiere un mínimo de 100 metros cuadrados. Se hace primero, pues obviamente, el inventario y semillas de plantas nativas. Se deja espacio para sembrar las semillas a la sombra. Inicialmente, cuando tenemos las plantitas pequeñas, pues deben crecer una semisombra, ojalá a la sombra de árboles grandes. Se hace el acopio de agua o la disponibilidad de agua para mantener húmedos los espacios y, por supuesto, se traen y se preparan los abonos orgánicos con roca pulverizada, paja, cascarilla, materiales composteados. Se traen los materiales de siembra, abonos naturales, palas, asadones, rastrillos, todo lo que nos permite llegar al día de la siembra. Y obvio hay que colocar la tubería o manguera para el riego para mantener ese terreno húmedo después de la preparación. Y dependiendo del entorno, pues se hará lo que les dije, el cerramiento, y pues haremos se tratará siempre de hacer un proceso de documentación porque los cambios son muy drásticos en muy poco tiempo. Siguiente. ¿Ya no tienes más? Bueno, ese es todo lo que tiene que ver en la parte del cómo debemos implantar ese bosque. Estamos viendo que esas ceibas van a ser algo espectacular, vamos a tener una sombra increíble ahí en muy corto tiempo. Y aunque en este momento estamos 100% con plantas nativas, estoy tratando de convencer al biólogo de cabecera, Andrés, para que tengamos en cuenta a veces por ahí en una esquina o algo, algunas otras especies que, aunque no son nativas de la República Dominicana, al llegar a la República Dominicana se han implantado con un vigor y con una fuerza y con una feracidad, trayéndole alegría a las calles y demás, como es el caso del flamboyán y otras especies, que estamos viendo si podemos integrar eso, porque yo soy geólogo y yo tengo que ver la evolución en millones de años. Andrés la ve en un tiempo más corto, como corresponde a la escala de observación de su profesión. La mía tiene que ver con eones y vemos que uno puede conciliar y es parte de la evolución, a veces tener que hacer unas pequeñas mezclas. Esta tendría la influencia humana, pero se está haciendo con un buen criterio, porque de paso les cuento que ese flamboyán está prácticamente extinto de donde es originario, que es de Madagascar, y qué bueno que haya llegado a sitios como la República Dominicana, donde va a poder seguir prosperando en este planeta. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a ver si el público tiene algunas preguntas. Yo por mi parte tengo algunas. Mientras tanto, les voy a preguntar, cuando se decide sembrar el bosque, ¿cómo ustedes deciden qué planta va al lado de qué planta? ¿O eso es aleatorio?
Alberto, dale, que Andrés. tú eres el experto en la técnica. No, Andrés es el biólogo de No, cabecera, él él sabe en sabe dónde más de debemos la sembrar. técnica que yo. Cada vez que yo tenía cualquier duda, llamaba Alberto, ¿cómo es esto? Él es que realmente ha estudiado más. Yo soy biólogo, pero me he dedicado más al paisajismo y ese tipo de cosas. Y Porque realmente mi recuerdo que cuando fuerte son los mosquitos. yo participé en la jornada, en una de las jornadas de plantación Sí, en Santiago. eh, ujú, las plantitas estaban donde debíamos sembrarlas. exacto. Entonces no era como Eso que fue una cada cual selección recogía que lo que hicimos. quisiera y lo ponía ahí, sino que Ujú, aparentemente había algún sistema sí. para decidir dónde iba cada planta. Explícalo tú, Alberto, pero es muy sencillo. En resumen, se eligen de diferentes tamaños y que no quede una de una misma especie cerca de otra de esa misma especie. Pero lo que se busca es que hayan árboles. Hay cuatro categorías: el arbusto, el árbol pequeño, árbol mediano y árbol grande. Yo lo dividí en árbol pequeño, árbol mediano, árbol grande y árbol gigante, porque nosotros en el trópico tenemos esas cuatro categorías. Porque en los países fríos no, nada más existe el árbol grande y el árbol pequeño. Nosotros tenemos el árbol grande, como es una mata de mango, pero tenemos un árbol gigante como la ceiba y la javilla. Son dos o tres que tenemos que son verdaderamente monstruos de árboles. Entonces, esos árboles gigantes se ponen cerca de donde hayan otros, o sea, se hace una mezcla por tamaño. Y obviamente que no quede una misma especie cerca de esa otra misma especie más adelante. O sea, esa es la idea. Entonces, por eso la colocación de los árboles la hacemos nosotros antes de que la gente vaya a sembrar. En Mata San Juan se hizo en el momento, pero ahí habíamos dos que estábamos decidiendo lo que íbamos a ir colocando en cada sitio, porque no hubo tiempo de prepararlo y ya llegaron los estudiantes, pero se hizo de la misma forma, o sea, eligiendo las que quedaran separadas de una especie y otra. Dice, ¿a qué distancia uno de otro? Preguntan aquí en No, el ya chat. la distancia sí estaba preparada ya con el marco de siembra, que es aproximadamente 3 por metro. Puede ser 2 por metro, pero normalmente nosotros lo que damos es 3 árboles por metro cuadrado de terreno. Ok. Tenemos una mano levantada, Olmedo. Primero. Adelante. Gracias, gracias. La pregunta mía era esa, saber el marco de plantación. Ujú. Ya quedó Ya. respondida. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? En el chat dice, los felicito por la iniciativa. Me gustaría saber cómo deciden los porcentajes que implementan déjame ver que no sale De entera. las diferentes especies. Ajá, Es simplemente la que disponemos, porque todavía no tenemos el. Fíjate que en el modelo se dice que se eligen las semillas del terreno y esas semillas se van a un vivero y se colocan en el vivero para que vayan germinando y desarrollando. Nosotros lo que sí estamos dándonos cuenta de una serie de cosas. El bosque Miyawaki que tenemos en Santiago es un almacén de semillas, o sea, un área de producción de semillas, porque con esas 80 especies que tenemos allá, y ya hemos ido cosechando semillas, la gente del Botánico de Santiago han ido cosechando semillas de algunas especies que se les hacían difíciles a ellos. Incluso ellos se han dado cuenta de que es una forma de reproducir árboles en una forma bastante rápida, y ellos han desarrollado su propio bosque Miyawaki en las áreas del vivero, con idea de que los árboles logren un tamaño mayor en corto tiempo, y luego ellos salen y lo sacan hacen una selección de árboles y lo van sacando y lo van metiendo en diferentes zonas de allá del jardín botánico. O sea que hay muchos temas y esa es una parte que quizá no cubrimos con mucho detalle y quisiera abundar ahora en eso, en el tiempo que tenemos. Las bondades del bosque Miyawaki. Primero, déjame hablar un poco de las precariedades del bosque Miyawaki. Es muy costoso para hacerlo en forma masiva a nivel de grandes extensiones. Realmente en muchos de las cosas que ustedes van a ver en internet van a hablar del mini bosque. O sea, es un mini bosque, es un bosque pequeño,
yo le veo mucho más apto para la parte docente, que los estudiantes vean. Imagínate un estudiante que entra en un tercer grado de bachillerato y le quedan 3 años más en el colegio. Cuando él se gradúa, ya él sembró una matita pequeña y cuando él se gradúa ya va a haber un bosque. Ese impacto, eso no puede ser que ese muchacho salga normal. Él tiene que salir medio trastornado de la cabeza con ese impacto que él va a tener. Y va a ir reproduciendo eso y eso lo va a marcar, lo tiene que marcar en su vida, en el desarrollo de su carrera o de su vida cuando vaya allá a lanzarse al mundo. Y el otro tema es la parte de las bondades del bosque. Además de lo que yo dije de la terapia de bosque que se hace en Japón y hay todos unos estudios grandísimos sobre eso. Incluso no solamente el bosque, se han hecho estudios donde una persona que tiene una fractura de fémur, si le ponen matitas verdes en la habitación, esa persona tiene un por ciento de recuperación un 30 o un 40% más rápido. A que si no le ponen nada, que si lo dejan en una habitación solamente viendo televisión y todas esas cosas que son normalmente las habitaciones de los hospitales. O sea, el bosque, tú entras a un bosque y tú no sales igual. Tú sales rejuvenecido, sales con toda una energía y toda una paz y una tranquilidad. Tú puedes salir, entrar peleado con el mundo y con tu esposa aquí cerca y salir de ahí totalmente reconciliado. Realmente es algo que funciona. Y a mí me pasaba mucho cuando yo duraba mucho tiempo en la ciudad, yo ya en mi etapa de estudiante de la carrera, que tenía que pasarme mucho tiempo en la ciudad, cuando me tocaban hacer paseo de campo, yo cuando salía de la ciudad como que sentía ese impacto del verde, me causaba una impresión y tú volvías totalmente nuevo. Ese es el otro punto. Y la parte de la cercanía, porque hay unos proyectos de reforestación que tienen muchas empresas. En la loma de Cutupitiquí, lejísimo por allá, la gente va y siembra. Primero, la sobrevivencia es muy precaria. Normalmente sobreviven un 10%. Aquí estamos en una supervivencia de más de un 90%. Y luego el tema de que se usan 2 o 3 especies, aquí estamos usando 80 especies en un área de 7.000 metros cuadrados. A veces se hacen unos proyectos de reforestación en 300.000, 400.000, 1 millón de metros cuadrados y tú ves que lo que usan son 5 especies de plantas. Entonces, obviamente, esto tiene una bondad a nivel de la biodiversidad, que es lo importante, porque no es solamente, y eso es lo que los estudiantes van a ir viendo, como ellos en una zona donde no tenían nada más que 2 o 3 avecitas, pajaritos raros, y de repente van a tener una bandada de aves y una serie de reptiles, y igualmente en el suelo, y esa otra parte que no se cubrió, que Alberto yo lo voy a dejar para que explique, cuál es la función del suelo dentro del bosque Miyawaki. Di, Alberto. Y hay una pregunta de Olmedo, Hay si quieren varias preguntas. Hay pues varias dale. preguntas. Aquí te preguntan qué pasa con los suelos y el crecimiento de hijuelos y germinación de semillas de los mismos árboles del bosque. O sea, me pregunto, además de lo que sembraron, ¿siguen levantándose otros árboles de semillas que caen y germinan ahí? Alberto. Sí, sí, sí. El árbol que produzca semillas y caiga, efectivamente a su alrededor va a generar una serie de plántulas pequeñas, pero que deben en este momento, como estamos hablando de un mini bosque que tiene un control, que tiene una mano humana que está revisando y monitoreando, lo inteligente sería sacar esas plántulas porque ellas no van a prosperar mucho por el grado de sombra que hay a nivel de un bosque ya implantado. Entonces simplemente es la semilla que cae, que progresa en un sustrato que ha sido preparado de una forma cuidadosa. Básicamente un bosque Miyawaki responde a un proceso de permacultura. Ustedes saben que la permacultura es una serie de prácticas sostenibles que permiten que yo pueda vivir hoy en armonía con la naturaleza sin afectar el futuro del medio ambiente. Entonces, cuando yo incorporo una serie de prácticas, y eso tiene que ver con el manejo del agua, con el manejo de los suelos
y con el manejo de la biodiversidad y de la flora y de la fauna que yo tengo en un terreno, es donde yo voy a poder obtener una sostenibilidad adecuada para que ese terreno prospere, para que yo tenga lo que necesito de ese terreno y para que ese terreno se traslade de generación en generación de una mejor manera hacia el futuro. En este momento tenemos una sensación o una idea de caos, una desesperación generalizada, una histeria generalizada a nivel mundial de que esto se acabó, que estamos mal, que nos vamos a chicharrar, que... Lo primero de todo es que esto no es así, para nada. Duerman tranquilos, esto no se va a acabar. Hay problemas, pero el problema lo estamos causando nosotros y el problema lo tenemos que resolver nosotros. ¿Y cómo lo resolvemos? Con cosas como esta, como el bosque Miyawaki, con prácticas de cada uno de los asistentes a esta reunión que en su apartamento, en su casa de playa, donde sea, pueden coger su basura verde y compostearla, ponerla en un platoncito que correctamente hecho no le trae insectos, no le trae plaga, ¿no? Simplemente va a tener su abono que después le puede echar a las maticas de su propia casa, apartamento, o las deja para que en la zona verde de su conjunto lo hagan. O sea, todo lo que quiero, el mensaje que quiero transmitir a ustedes es que la solución parte de cada uno. Esto no lo va a hacer el Estado, no lo va a hacer la promoción Loyola, no lo va a hacer, no. El Estado puede dar unas pautas, la Fundación Loyola puede presentar unos ejemplos, pero la solución está en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que llegar y desperezarnos un poquito, dejar un poquito al lado el celular y dejarnos de invadir un tanto por el TikTok, las redes y todo lo que nos está en este momento contaminando y salir a respirar un poco aire fresco y mirar y juntarnos con amigos, con familiares o nosotros mismos si no hay nadie más y empezar a hacer cada uno nuestro pequeño bosque Miyawaki. Yo puedo hacer un bosque Miyawaki en mi apartamento, puedo hacer una esquina llena de plantas, lo que sea. La idea es que tengamos ese impulso para salir adelante y dar una solución, porque sí tenemos unos procesos de calentamiento global en este momento, pero se dan precisamente por la desertificación que se causa al tener tanta área construida que hace el mismo efecto de un desierto, tanta remoción de zona verde, pero ya tenemos las soluciones a mano. Andrés dice, efectivamente es un método costoso, Miyawaki es un método costoso, pero yo les diría como complemento, eso es costoso, pero ¿con relación a qué? A ese proceso donde vamos y sembramos 1 millón de árboles en un bosque, como él dice, en la sierra por allá lejos, pero que cuando volvemos al otro año quedan 4 o 5 árboles porque el proceso se pierde porque no hay un control y los cambios de clima que no son en este momento incontrolables, pues simplemente hacen que las especies no prosperen. Es más difícil para las especies prosperar hoy en día con los regímenes de humedad que hay en este momento en los suelos. Entonces, simplemente en términos de éxito, para mí este es un método que no es caro, no es costoso, porque también tenemos que aprender a hacer otras cosas, como es que a calcular el volumen de oxígeno que estamos produciendo, la cantidad de carbono que estamos secuestrando y una serie de factores, porque es que además cuando yo llego y traigo esa humedad a un sitio, perdón, voy a generar también lluvia, porque es que lo que genera lluvia en las zonas húmedas es precisamente los aerosoles de las plantas que en contacto con los suelos y los microorganismos de los suelos expelen una cantidad de partículas a la atmósfera que son las que después atraen el vapor de agua, que ese sí está súper abundante en todas partes, aún en los desiertos, y eso es lo que hace que se ocurran luego las precipitaciones, y entonces estamos ayudando a restaurar con Miyawaki el ciclo hidrológico. ¿Eso es costoso? Yo no lo veo costoso, lo veo como un tema de supervivencia, como un tema que tenemos que hacer y que tenemos que mejorar. Miyawaki es el inicio, esto va a mejorar muchísimo. Seguramente vamos a implementar Miyawaki para los bordes de costa, vamos a implementar Miyawaki solo con bosques de altura gigantes, vamos a implementar un bosque Miyawaki para las secuoyas que se están perdiendo en California, para los flamboyanes de Madagascar. Simplemente estamos comenzando. La idea es que hay mucho trabajo por hacer, pero entonces todos tenemos que hacer algo muy sencillo y es que tenemos que remangarnos. Y como decimos aquí en Colombia, tenemos que coger el balde y tenemos que trabajar. Entonces, Dos preguntas, ya aquí 3 están los preguntas más. Hay resultados. varias manitas Sí. levantadas. Sí, Déjenme Bueno, vamos a dígame ver. y Sí. moderar esto aquí. El señor Olmedo, ¿tiene su mano levantada de nuevo o fue que se le Hace quedó rato, sí. levantada?
Tienes sí, tener calambre. levanté de nuevo la mano. Muy bien, Levanté la mano. Olmedo, usted primero. Primero felicitar esta iniciativa y ciertamente, como da resultados rápidos, no es costoso porque vemos resultados eficientes y rápidos. Sin embargo, con ese marco de plantación, estamos haciendo una invasión de los espacios. Es muy bueno para recuperar espacios que son invadidos por personas para construcción de viviendas, que deberían estar verdes. Entonces, tú lo siembras ese marco de plantación, en poco tiempo lo tienes recuperado y ya se va a ver cualquier intervención que haya ahí, lo tienes recuperado. Sin embargo, es una metodología de invasión. Sin embargo, tenemos la ventaja que es diverso, se usan muchas especies y que se usan las especies autóctonas, porque una semilla autóctona no va a progresar por nivel de sombra que tiene ahí, pero ya tiene una variedad de especies autóctonas de la zona, que eso lo hace factible, viable, y eso nos da unos resultados a corto plazo, de manera que si fue bien pensado, sin embargo, cuando Andrés nos dice que va a recuperar algunas especies que no son exactamente de la zona, sino que son introducidas, hay que tener cuidado con especies invasoras que no vayan a poner en riesgo las especies autóctonas en virtud de la agresividad de las invasoras y de la alelopatía que muchas de ellas generan para quitar de su lado las que no quieren. De manera que vamos a ver las autóctonas, pero vamos a evitar las invasoras, aunque promovamos otras que no son exactamente de la zona, pero que hay que recuperarlas. Pero tratemos de que no sean invasoras para no poner en riesgo ya un proceso tan bonito como este de esos bosques. Bien, Gracias. gracias. Vamos a darle a María del Mar la oportunidad ahora. Sí, buenas noches. Un saludo a Andrés, que fue alumnito mío hace muchos años. Claro. Es ¿Cómo tú estás, precioso, María? ese es un proyecto bellísimo. Pregunto, ¿ya ustedes se han planteado, o sea, le han planteado al Ministerio de Educación eh, esto ya como una metodología para trabajar en las escuelas públicas? O sea, yo he visto, no solamente los politécnicos, hay muchísimas escuelas públicas que tienen terreno baldío que estaba supuesto para hacer huerto escolar, y en muchos lugares esos terrenos están abandonados o simplemente zona de fango y de matorral. Entonces pienso que si se plantea esto ya a nivel del Ministerio de Educación, como no solamente como área de bosque para el bienestar, sino como centro experimental, o sea, centro de investigación para las escuelas. O sea, se me ocurre cantidad de cosas, o sea, pensando la cantidad de investigaciones que se pueden hacer desde la escuela con un mini bosque, es tremenda, es una belleza. Entonces pienso que ojalá y este proyecto alguien asuma la labor de concientizar en el ministerio que dentro de tantos millones de pesos que están dentro del 4%, se puedan asignar eso. O sea, la recolección del agua, una de las cosas que más se habla en las quejas de las escuelas públicas es que no, que falta agua. Bueno, pues que el ministerio garantice el agua y que esa agua no solamente sirva el- la vida de la escuela, sino también para la vida del minibosque que le toque, y que sea todo proyectos, pueden ser proyectos bellísimos. Mira, María del Mar, el tema de el potencial del Miyawaki es infinito. Yo hablé de obras públicas con el tema de que nos hicieran los caminitos en el Miyawaki de Domingo Sabio, pero tú te imaginas las autopistas de este país con bosque Miyawaki a cada lado, el ahorro que representa eso para obras públicas a nivel de mantenimiento. En París, ellos están desmontando zonas de grama, pero grandes cantidades de zonas de grama, y están realizando estos bosques.
no es por un tema de decir, vamos a hacer unos bosquecitos bonitos y que hayan pajaritos, no, es puramente económico. El approach que ellos le están haciendo es puramente de reducir su gasto a nivel de mantenimiento. Desde que ellos se pasan 2 años y ese bosque ya tiene 2 o 3 años de desarrollo, ese bosque de Santiago ya nosotros no tenemos que hacer nada con él. Lo de las semillas, los árboles tienen su método para difundir sus semillas. Hay uno que lo lleva el viento, otro lo llevan las aves, otros caen y se desarrollan en el suelo. Es una competencia que se va a desarrollar y eso es la parte interesante a nivel de los estudios ya universitarios. Ya un estudiante de colegio puede desarrollar una parte, pero ya hay otros estudios. Mira, el tema de las palmas, nosotros hemos sembrado ahí muchas palmas reales, muchas palmas canas que no han desarrollado. Hay que ver dentro de 10, 15, 20 años si desarrollan, pero están casi iguales, con 2 o 3 hojitas. Quizá a futuro debamos de sembrarlo en los bosques Miyawaki con un tamaño un poco mayor para garantizar que esas palmas desarrollen bien. El tema de la cercanía, cómo van las competencias de los árboles, se supone que eso ellos mismos lo resuelvan y en 20, 30 años ya los que iban a sobrevivir, porque hay una supervivencia al primero, segundo, tercer año, pero luego viene una competencia a los 10, 20, 30, 50 años entre árbol y árbol, a ver cuál sobrevive. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo, estamos viendo y los hijos de nosotros, los otros estudiantes que vengan de biología y sigan la carrera, son los que van a ir definiendo mucho de este campo, pero nosotros arrancamos, eso sí, hemos querido arrancar. Y igualmente, el jardín botánico está usándolo para reproducir, tanto como banco de semillas, como para reproducir árboles, para ellos reforestar dentro de su parque, con árboles ya de un tamaño de 10, 15 pies de altura. Ellos han usado unas ceibas impresionantes que ellos han sacado de otras zonas que han desarrollado esos bosques y tú dices, bueno, eso si yo lo pongo en un vivero, en un tarro, no desarrolla tan rápido. Entonces hay toda una serie de cosas que es un aprendizaje. Todo esto que estamos viviendo es un aprendizaje y el potencial es infinito. O sea, tanto puede desarrollarse bosques Miyawaki que sean frutales y que sirvan como lo que se llama ahora la silvicultura, que es la siembra de árboles, o no sé si tiene otro nombre. Yo no soy muy letrado en estos temas, pero sí hay una siembra que siembran frutales, que siembran una serie de yuca, plátano y todo dentro de Permacultura, los bosques. ¿Eh? ¿Cómo se permacultura, llama? ¿no es que? Permacultura. La permacultura, que eso es lo que estaba hablando Sí. Alberto. Y eso perfectamente. Lo importante es que se arranque. Y yo lo que decía que era muy costoso a gran escala, pero se puede desarrollar una simbiosis, una mezcla, un híbrido entre el Miyawaki y las siembras normales. O sea, buscar en donde se siembren, tenerlos en bolsones de materia orgánica que puedan desarrollar las primeras raíces, ir aplicándole abono cada cierto tiempo, tener un riego provisional por un par de meses, todo ese tipo de cosas que podemos garantizar unos bosques más reales a lo que es la naturaleza. Si ustedes caminan ese bosque de Santiago, a pesar de que tiene muchas especies que no son autóctonas de la zona, y vuelvo y lo repito, ahí hay uvas de playa, hay mangles que no deben de estar ahí, los flamboyanes que gracias a Dios los sacamos, las almendras que están en ese proceso que también yo creo que se sacaron. Entonces, pero por eso mismo, porque es que no son árboles de esa zona y puede que al ser algunos introducidos, como decía el otro que participó, es una competencia desleal con las especies que ya tienen una forma de crecimiento. Estos árboles van a tener otra forma de crecimiento diferente. Pero nada, eso es simplemente observaciones que estamos haciendo. Y todo es válido, hasta los errores son buenos porque nos sirven para ir viendo a futuro lo que funciona y lo que no. Muchos de los inventos grandes, la penicilina fue un error y muchos de los inventos que se han descubierto han sido errores que se han cometido. Hay varias preguntas. Sí, vamos a darle la oportunidad a Wendy.
Adelante, Wendy, abra su micrófono. Sí, buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Yo estoy aquí en este foro como madre ciudadana, ¿no? Estoy impresionada realmente, primero porque las palabras de que todo cambio comienza con uno mismo. Creo fielmente en eso y quiero dar como apoyo en ese sentido. Yo cada vez que salgo en las mañanas, medio me desespero un poco porque hay demasiado tránsito, el territorio está muy desordenado, yo vivo aquí en la ciudad de Santo Domingo, entonces estoy como que, ¿verdad? Ya uno va cogiendo como, vamos a decir, pero ¿cuándo es que vamos a cambiar? Entonces, participar en este foro para mí hoy ha sido muy esperanzador. Yo voy a compartir el enlace pertenezco a una organización, Promovemos Paz, Cultura y Educación, donde también se hace mucho énfasis en eso de la acción individual, puntual. Y hace unos años, aquí en la República Dominicana, hemos hecho varias presentaciones de una exposición que se llama Semillas de Esperanza, que precisamente hace énfasis en la importancia de hacer este tipo de acciones. Yo los felicito. También resaltar, ¿verdad?, que no es caro. Más caro nos va a salir o nos está saliendo todo lo contrario, que no estamos haciendo. Es un asunto, yo diría que de salud física, emocional, espiritual, mental, etcétera. Entonces, quizás no irnos tan amplio, porque a veces cuando vemos las iniciativas queremos hacer todo como muy macro, pensamos en el país completo, porque nuestro corazón realmente, yo todos los días tengo la misma pregunta: ¿cómo es que vamos ahora a solucionar este tema de este tránsito? O sea, yo me siento sofocada en Santo Domingo, unas calles que históricamente hemos tenido muchos árboles y ahora donde quiera te quitan los árboles y te ponen cemento. Bueno, entonces quería hacer el aporte de que, bueno, felicidades, muchas gracias. Me siento, después que tenía dudas de si participar o no, porque no soy bióloga, no siembro. Me gustaría en algún momento, sí participo en jornadas de forestación cada vez que puedo, pero a nivel científico no tengo o de, digamos, de estudio o del día a día, pero sí entiendo que es algo que puede de una manera muy significativa impactar nuestro país. Voy a compartir el enlace de esa exposición Semillas de Esperanza, que habla un poquito de eso, de la acción individual y también de la importancia de nosotros tener esa conexión con el medio ambiente. Muchas gracias y buenas noches y adelante. Yo me voy a tratar de seguir uniendo Muchas en gracias, otros Wendy. foros. Gracias, Wendy. Sí. Una Muchas gracias. cosa, antes de que se nos olvide, porque me van a matar lo de la fundación. Yo no he dicho que para contactarnos, ustedes lo pueden hacer a través de el Instagram, que es Cortó Fundación Loyola Fundación Loyola 79. 79, que se cortó. Fundación Loyola 79. Entonces, por ahí pueden contactarnos. Obviamente, vamos a necesitar mucho apoyo, no solamente económico. Yo creo que el económico a veces no es el más difícil. A veces el apoyo más importante es el de las personas. Ahora mismo tenemos un grupo que está liderando Maribel Carballo con la parte educativa y eso bueno, todos los profesores saben que eso es una tarea titánica, llevar información a los estudiantes, lograr que le cale en ellos muchas de esas cosas. Y eso es algo que requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Y eso es lo que estamos nosotros necesitando ahora mucho de parte de los miembros y los que quieran participar como miembros. Antes de darle la oportunidad a Manuel, que tiene su mano levantada, quería como apuntar un poco sobre lo que dijo la señora Wendy. Es que no tenemos que ser biólogos, no tenemos que ser paisajistas, o sea, todo el mundo puede sembrar un árbol. En todas las escuelas se pueden hacer jornadas de sembrar. Y eso que dijo Andrés, de que
de los estudiantes que están en tercer bachillerato, pueden ver su árbol crecer rápidamente para cuando se gradúen, dejar ese árbol ahí, haberlo visto, ese proceso, en este mundo que ahora quiere todo inmediato. Los muchachos están acostumbrados a que hacen clic y lo ven. Este asunto de que antes a lo mejor sembraban un arbolito y nunca iban a verlo, o nunca sabían qué había pasado, si ese arbolito había crecido o no había crecido, o también crecía muy lento. Con este sistema, quizás ellos pueden tener esa recompensa de ver el resultado antes de salir del colegio. Y eso Y pues puede hay, ser muy bonito. Y en cualquier colegio que tenga un espacito, aunque sea un espacito, se puede mm, hacer un mini y, bosque. y pueden hacerlo fuera de la ciudad, fuera cercano a la ciudad, pero fuera, en zonas que sean de fácil acceso, porque las necesidades son muchas y en las zonas donde hacen falta esos bosques son demasiadas. Mira que en el poco tiempo que nosotros tenemos, apenas tenemos 3 años, quizás 4 años desde la primera intención, y mira todos los proyectos que nosotros tenemos ya en carpeta y no hemos dedicado más tiempo, porque si dedicamos más tiempo vamos a encontrar más. Yo veo una posibilidad y lo interesante de esto es la fácil replicación de esto por los otros colegios. O sea, nosotros no queremos que la fundación sean los únicos que hagamos Bosque Miyawaki. Queremos que todos los colegios, todas las instituciones, de todos los bancos, las cosas de teléfono, telefónica, todo eso, cada quien desarrolle su propio Bosque Miyawaki. Sí, Porque es que apadrine, ¿verdad? Que lo apadrine su mismo bosque Miyagi. para los políticos es un palo. O sea, ningún político quiere invertir. Muchos de los problemas que tenemos a nivel de tránsito es que los políticos no quieren invertir porque ellos saben que los resultados no lo van a ver ellos. Los bosques Miyawaki sí, lo van a ver en 4 años, en 3 años, hasta en 2 años, lo pueden ver. Entonces, eso es de las bondades de este método. Quizá otros proyectos de reforestación sean más protegiendo las laderas de las montañas o sirviendo para el cauce de los ríos, que son muy importantes, son importantísimas y se han hecho muchísimas. Si se ponen a investigar, van a ver que realmente nos quejamos de que no se hacen cosas, pero hay mucha gente trabajando en pos del medio ambiente y gracias a Dios por esa gente tenemos lo que tenemos. Muchas veces el gobierno es el enemigo a veces de estos proyectos y todas estas cosas, pero cuando el gobierno quiere hacer, también hace su parte importante. Entonces, todo esto es una labor que toma tiempo. Lo que cada quien tenemos que ver, qué es lo que cada quien puede hacer y arrancar, porque mientras uno no arranque, nosotros tuviéramos ahora mismo en los chats hablando, señores, tenemos que hacer, y míralo a la altura que ya nosotros vamos, que todo el mundo se sorprende, todo lo de la fundación, todo lo de la promoción, están súper fascinados con el desarrollo que hemos logrado y las cosas que se han logrado en ese tiempo. Y lo que falta y a la velocidad que vamos, yo creo que en poco tiempo vamos a tener una buena cantidad de bosques Miyawaki en todo el país. Y hasta se habló, hace un par de años se mencionó de intervenir la frontera con bosque Miyawaki, que ese sería ya un proyecto mega, pero no está lejos. Y lo que decía Alberto, nosotros hemos coqueteado con la idea de la captura de carbono y ver cómo se puede conseguir esos fondos para desarrollar no solamente bosque Miyawaki, sino amplios proyectos de reforestación que no cuestan nada porque te lo van a pagar. O sea, son inversiones que tú vas a recuperar. Y incluso en Europa hay gente que tienen empresas que se ganan millones y millones de euros al año trabajando eso, reforestando y ganando dinero. No gastando dinero, ganando dinero a base de la captura de carbono. Y hay muchísimas otras opciones. En Costa Rica le pagaban a la gente por el proteger los bosques y entonces se lo cargaban a la factura del agua. Porque si el bosque es el que contribuye para que usted tenga agua en su casa, pues usted que tiene que pagar ese bosque, no es el campesino que no lo está aprovechando, que tiene su agua ahí en la esquina de su casa. Entonces, todos esos temas son los que tenemos que ir desarrollando. Ya no hablo más.
Mira, tenemos calle. bastantes comentarios en el chat que vamos a darle la oportunidad ahora después que Emmanuel haga su pregunta o su comentario. Adelante, Emmanuel. Buenas noches, saludos. Buenas Bueno, noches. mi nombre, como ya está escrito ahí, Manuel Garavitos, pertenezco al Instituto Politécnico Loyola, coordinador del Centro de Sostenibilidad. Me parece súper interesante todo lo que se está hablando y no conocía el método. Y tengo dos preguntas. Uno es, ¿hay árboles que son de tierra árida? ¿Funciona también ese tipo de árboles para un riego constante en el método que se está explicando? Y la otra pregunta sería referente al riego, perdón, si, 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 si es permanente todos los días o hay una cantidad de horas específica diaria. Te digo, te voy a responder las dos Sí. preguntas porque aunque Alberto tiene mucha literatura, yo tengo la práctica. Y hay árboles que son de zona seca, se van a someter a un riego permanente, diario. Obviamente, esos árboles van a ser sembrados en esos bosques secos. El bosque seco tiene esa calidad de que los terrenos son muy áridos y tienen una permeabilidad muy rápida, o sea, no tienen un drenaje muy rápido. Entonces, por más que tú lo mojes, tú puedes mojarlo todos los días y ello no es que lo vas a pudrir. Obviamente nunca se quiere un riego, como dice Alberto, no es que están enchumbados de agua. Igual los días que llueve no se mojan. Y si hay una semana lloviendo, se pasan 2 o 3 días sin mojarse esos árboles, porque es el control del riego. O sea, no es un riego todo diario, pero si es necesario diario, se le da diario, y si es necesario a dárselo 2 veces al día, se le da 2 veces al día. Todo es las condiciones del suelo y del lugar donde se van a estar sembrando estos bosques. Bien, Ajá. muchas gracias. Vamos a ver entonces algunas de las preguntas o comentarios. Ah, no, tenemos una mano más Ajá. levantada, perdón. Ana Peter, adelante. Muchas gracias. Primero felicitarlos. eh, un proyecto sumamente interesante, educativo y que realmente está siendo muy beneficioso para nosotros, la República Dominicana, y para muchos otros países. Yo tengo una inquietud con respecto a utilizar ese sistema en la reforestación de cuencas altas, con el propósito de poder propiciar la producción de agua o recuperación de los ríos. Mi inquietud viene por el hecho de que si hay que seleccionar un árbol específico que colabore con eso y eliminar aquellos que pueden no propiciar lo que es la recuperación del río. Sí, se sale un poco del tema, pero te voy a contestar hasta donde mi conocimiento me ayuda. La Fundación Moscoso tiene unos proyectos en la alta montaña, en la, ¿cómo que se llama ahí? En el parque donde está la pirámide, en Valle De Nuevo. nuevo. Y De ellos nuevo. están desarrollando unos viveros con árboles de la zona. Obviamente, ahora mismo muchos proyectos de reforestación están utilizando muchas especies, una gran cantidad de especies, porque es que se dan cuenta que a veces reforestar puede ser hasta perjudicial en caso de que tú reproduzcas una misma especie y tenga lo que se llama el monocultivo. Entonces, esta fundación están haciendo muchos viveros, es un trabajo muy arduo el buscar la semilla. Por eso te digo que una de las bondades que estamos viendo en este bosque Miyawaki es que quizás se puede desarrollar en zonas donde no sea necesario reforestar, que sean terrenos que tú digas, bueno, aquí esto es un terreno que no importa si es un potrero, si es una cosa, pero tú desarrollas un bosque Miyawaki de algunos 3 o 4 mil metros con especies que te cuesta mucho trabajo
localizar esas semillas y en 3 o 4 años ya tú tienes un banco de semillas que con ese bosque te va a servir para tú recolectar las semillas y sembrar varios kilómetros cuadrados de bosque, ¿entiendes? O sea que la idea de estos bosques es tiene mucha diversidad para lo que se puede aplicar, pero ya se está haciendo y ese es un tema importante. O sea, antes se habló mucho de reforestar con bambú en la cuenca de los ríos y es verdad que el bambú aguanta la tierra, pero el bambú no es una planta nativa de aquí. Y Alberto me va a decir que la guadua es muy típica de Sudamérica, pero aquí no. Igualmente, tú puedes hacerlo con especies que sean como la jabilla o dependiendo de la zona que tú estés, las que sean de bosque de esa zona. Y al mismo tiempo que te van a sostener el suelo, te van a servir para crear una biodiversidad. El bambú, no hay ninguna especie que se beneficie de la especie nativa del bambú para nada. El hombre sí, porque puede usarlo para construcción, para muchas cosas. Pero sí, eso ha ido cambiando y cada vez más se están haciendo unos proyectos de reforestación usando una gran cantidad de especies. Y igualmente otros sistemas, como te dije, de mantenerlos en criaderos hasta que tengan una altura un poquito mayor y así garantizar más la supervivencia de las plantas. Bien. Te preguntan Gracias. aquí si existe una época especial dentro del año para plantar. No. Nosotros empezamos en enero porque nos tocaba ya, después de haber preparado el terreno, nos cogió esa fecha y lo hicimos el 30 de enero porque creo que el 29 o el 31 es el aniversario de Miyawaki. Miyawaki murió, nosotros sembramos en el 2022 y él murió en marzo o abril del 2021. O sea, antes de un año ya nosotros habíamos sembrado la primera parte del bosque Miyawaki. El 30 de noviembre también sembramos cuando es el día de nacimiento del padre Cicero y se sembró también para el 12 de enero, que era bueno, ya eran los 102 años del día de nacimiento del padre Julio Cicero. Por esos temas se hicieron esa siembra, pero realmente no no es necesario elegir ninguna época en particular porque las condiciones están controladas. El riego, que es lo más importante, normalmente se dice siembren en la época de lluvia para garantizar una mayor supervivencia, pero si tenemos un riego permanente, tú puedes sembrar en cualquier época. Bien. Aquí te preguntan algo sobre el riego. ¿El riego diario es permanente o tiene una cantidad de horas al día? O sea, tú Si tienes que hubiéramos tenido unos un rieguiletes riego automático, que los si prenden. hubiéramos tenido un riego automático, te hubiera podido contestar, pero sí, se abría el agua todos los días, pero no sabemos por cuánto tiempo. Pero acuérdate que estamos hablando de un jardín botánico. Todas las personas que trabajan ahí saben trabajar con matas, saben que si tú le dejas demasiado tiempo no es bueno, que si tú no la mojas suficiente tampoco es bueno. O sea que el resultado nos dijo, yo tengo a mi amigo Adolfo Gocha ahí en el público y me encanta lo de Adolfito que decía a sus empleados cuando él daba mantenimiento, que las plantas le hablaban, porque las plantas hablan. Entonces, las plantas nos dijeron que sí, que estaban mojándose apropiadamente. Pero si no se hubieran mojado apropiadamente, ya hubiéramos tenido otros resultados muy diferentes. Sí. Aquí dice, alguien te comenta, tengo entendido que es una metodología que funciona en territorios llanos. ¿Es así y por qué? En área pequeña. Yo no creo que llanos y montañosos, porque acuérdense que todo es un área pequeña que tú puedes controlar. Si tú tienes una ladera de una montaña y tú quieres hacer un bosque Miyawaki, dile, Alberto, ¿qué tú haces? Alberto. Debería terracear un poco. Se han hecho, bueno, lo común es encontrar bosques Miyawaki en terreno plano,
pero sí hay ejemplos en Japón, en laderas muy pronunciadas volcánicas, no de mucha extensión porque son bosques pequeños, a la entrada de la universidad, una universidad que hay en Tokio, hay un recorte que le hicieron a la montaña, pero bueno, inicialmente se veía terraceada. Eso quedó tan cubierto de vegetación que tú ya no puedes reconocer que eso está terraceado, porque simplemente adoptó una forma redonda proporcional a la montaña. Pero sí lo que se hace es, tienes que interceptar el agua para que no genere erosión, tienes que hacer un proceso de captura, Siembra. drenaje y simplemente se puede hacer también, pero no Hay, es lo común. Siempre lo hay hemos un visto tema, es implantado en zonas planas a semiplanas. hay un tema que es la siembra de agua. No sé si alguien ha oído hablar, Adolfito, por supuesto, Ujú. y Alberto. O sea, tú puedes sembrar agua. Y la Sí, forma de sembrar agua es tú crear hoyos en diferentes puntos y esos hoyos van a servir como receptáculo y cuando llueve torrencialmente, esa agua se acumula ahí, aunque tú no lo veas. Tú siembras una planta cerca de ese hoyo y se va a desarrollar mucho más rápido. Nosotros lo vimos en Miyawaki porque el terreno no es totalmente llano, tiene subidas y bajadas. Y había una zona que nosotros dijimos, pero esta fue que se sembró 2 meses más tarde y está 3 veces más grande que la que se sembró anteriormente a ella. Y era porque toda la pendiente, todo el estiércol y la paja y todo eso fue bajando y todos los nutrientes fueron bajando y cayendo ahí. O sea que hay mucha metodología para controlar esa parte de las pendientes. Y como son áreas pequeñas, es fácil, eso no es complicado. El tema es cuando tú tienes una extensión muy grande, ahí sí hay que trabajar un poquito fuerte. Aquí tenemos un aporte del señor Estefan que dice la densidad de un bosque de Miyawaki no solo es excelente para crear biodiversidad, sino que también aumenta la captura de carbono, la filtración de la contaminación y produce un área más resistente a inundaciones y deslizamientos de tierra. Una mayor cobertura de copas reduce la cantidad de lluvia que llega al suelo, aumenta la sombra y promueve el enfriamiento. Eso es un Mira, aporte que nos da hay, el señor Estefan. hay una cosa muy interesante que además de la sombra, la razón por la que ellos crecen más rápido cuando están tan cerca, las plantas se unen con las raíces, una con otra, y hay una interconexión, un intercambio de nutrientes, hay las micorrizas que son unos hongos que se desarrollan, que les sirven incluso para comunicarse, las plantas se comunican una con otra. Y eso le favorece también el crecimiento. Pero la razón por la que Miyawaki desarrolló el bosque, ese sistema, o cuando ya lo puso en función, fue porque él vio que en el maremoto de Japón, los siembras que había hecho el gobierno japonés masivamente de pino, lo que hicieron fueron verdaderos daños a las poblaciones, porque esos pinos primero no tenían raíces suficientemente profundas y se arrancaban y se volvían proyectiles. Esos proyectiles iban, mataban gente, destruían propiedades y cuando la marea se retiró, entonces esos troncos de esos árboles venían y arrastraban a la pobre gente que ya se habían dicho, ya me salvé, me agarré en este palito, me agarré en esta verja de esta casa. Esa gente fueron arrastrados por esos pinos y murieron mucha gente por esos bosques que estuvieron en la costa. Entonces Japón invirtió no sé cuántos no sé si eran 40, la meta de Miyawaki yo creo que eran 40 millones de árboles para sembrar en las costas con ese sistema Miyawaki, porque él se dio cuenta que los árboles que funcionaron, los bosques que funcionaron eran los naturales. Los bosques naturales servían como barrera y el agua penetraba, no se lo llevaba y ellos filtraban, no destruían tanto las ciudades que quedaban detrás de ellos y luego cuando el agua salía, ellos también servían como una barrera para proteger que la propiedad y la gente no fueran arrastrados hacia el mar. O sea que esa es la motivación básica de Miyawaki de desarrollar ese sistema y el apoyo que ha conseguido del gobierno japonés y luego la difusión que ha tenido mundialmente ha sido a raíz de ese problema.
Eso O es sea lo que que yo entiendo que surge también de una observación de la naturaleza. Cuando el humano imita lo que hace la naturaleza, tiene más éxito. Por ejemplo, claro, yo me he puesto a ver que donde hay un terreno abandonado, que empezaron una construcción y la dejaron, y cuando tú vienes a ver, se ha repoblado de plantas y no se repobla de un tipo de plantas, se repobla de muchas plantas de diferentes tamaños, de diferentes especies. Naturalmente lo hace así, la naturaleza lo hace así. Entonces y yo cuando entiendo hay un que este bosque es incendio, un bosque que ha sido observando, un método que ha sido, se ha desarrollado observando la naturaleza. cuando hay un incendio, si tú no tocas ese bosque, si tú no le retiras la madera y no lo alteras, y lo dejas así tal cual, el bosque vuelve y vuelve con la misma biodiversidad y vuelve con mucho más fuerza. Porque el bosque no es el árbol, el bosque es el suelo. Eso es lo que te enseña el sistema Miyawaki. El bosque no es el árbol, es el suelo que está debajo de ese árbol, lo que le da a ese bosque la capacidad de crecer y de desarrollarse de esa forma. Y por eso lo que nosotros preparamos el suelo y le damos el agua que ellas necesitan. ¿Qué Y ya dice a mamá? partir de ahí ya ellas son las que arrancan. Ahí te hacen una pregunta aquí, si se pueden incluir frutales en los bosques Hay Miyawaki. frutales, hay frutales. En el de Santiago no hay tanto, pero sí, hay jobo, hay guayaba, incluso hasta limones que no debieran, pero ya me aparto de ese tema. Pero sí, en el de Mata San Juan, que sí llevamos un poquito más de control con el tema de las nativas. Y ahí sí hay una gran cantidad de frutales. Lo más interesante cuando tuvimos el encuentro con los estudiantes era que yo le dije, señores, ustedes van a tener una gran cantidad de frutales que son nativos. Díganme cuáles son los frutales nativos. Y me empezaban a decir, el mango. Yo le dije, el mango no es nativo. El coco no es nativo. La caña, hasta la caña de azúcar mencionaron. Y yo, nada de eso es nativo. Las frutas nativas son la cereza, el jobo. Incluso había un aguacate nativo. Nosotros no estamos sembrando aguacate, pero sí hay aguacates que son nativos. Y hay el caimito, el Guanábana, candongo, ¿no? la Guanábana y guayaba. guanábana, la chirimoya, una gran cantidad de frutales, el licaco, que son comestibles y eso era lo que comían los taínos. La gente habla de la yuca y esto, pero realmente eran mucha alimentación de los taínos era a base de fruta. Sí. Aquí te pregunta si han tenido algún tipo de intento de sabotaje del bosque, como robo de plantas o basuras, y también si lo han atacado las plagas. Es muy interesante esa pregunta. Primero, cada bosque que hemos tenido una experiencia diferente. En el de Santiago, nosotros estábamos en un Mercedes-Benz con aire acondicionado, porque la gente de Santiago nos dieron todo el apoyo, el botánico de Santiago se ha encargado de la limpieza, se ha encargado de, por supuesto, la protección. Pero una cosa muy interesante en estos bosques Miyawaki es que no se aplican, ni se le hace poda a los árboles de ningún tipo, ni se le aplica ningún tipo ni de fertilizante químico ni de plaguicida. Porque acuérdense que estamos trabajando con la naturaleza, estamos de mano a mano con la mamá naturaleza, que es la que sabe de eso. Y ella sabe qué es lo que tiene que hacer. Las que tienen plaga, pronto vienen otras y desarrollan otra cosa, o viene un bichito y se la come, o se muere una parte y sobrevive otra. Todo es un proceso natural, como sucede en todos los bosques. Y al final ellas desarrollan. No hemos tenido mortalidad por causa de plaga. Me he sorprendido, mira, eso es un dato interesante. Nosotros no hemos visto, yo que soy muy peculiar en eso, que vivo pendiente de todas las plantas y las plagas, porque es parte de mi negocio. Y yo en el bosque Miyawaki de Santiago todavía yo no he encontrado ninguna planta con una infestación. Claro, estamos hablando de un bosque, todo el de Santiago como el de Mata San Juan, que están rodeados de mucha vegetación. Y ahí tú tienes los depredadores naturales, que son las aves, que son otros insectos, que son
una serie de lagartos, culebritas, o sea, todo el ambiente que está alrededor lo favorece. Habría que ver ya en un ambiente ya más restringido, donde no haya ese tipo de naturaleza tan cercana, cuál sería el comportamiento. Pero hasta ahora no hemos tenido problemas con plagas. Había una Ninguna que yo haya visto. persona que levantó la mano y como que desapareció. Si todavía quiere hablar, puede aprovechar ahora. Me parece que decidió que no iba a hablar. Buenas noches. Entonces, una última pregunta que veo aquí es más para mí que para ustedes. Dicen cómo podemos volver a ver esta charla o recomendarla. Esta charla va a quedar grabada en el canal Centro Cultural Babeque en YouTube. A partir de mañana la tendrán disponible. Entonces, así la pueden volver a ver o recomendársela a cualquier otra persona que ustedes crean que pueda interesarle, la pueden ver. De la misma forma, si les interesa recibir invitaciones del Centro Sociocultural Babeque, pueden dejarme su correo o su número de WhatsApp aquí en el chat y con mucho gusto yo los incluyo en el listado. Entonces, antes de terminar, me gustaría compartirles las actividades que tenemos para la semana que viene, porque realmente tenemos algunas cositas que puede que a algunos de ustedes les interese. Veamos. Bien. El lunes nosotros vamos a tener a la señora Carmen Rita Malagón comentándonos sobre la ópera Andrea Chenier. Esa ópera ya ella está haciendo esto con nosotros de manera regular. Casi siempre que va a haber una presentación de las óperas del Royal Opera House en el Teatro Nacional, que son proyectadas, diferidas, ¿verdad? De las óperas del Royal Opera House. La Carmen Rita Malagón nos hace una preparación para poderla disfrutar más cuando la vayamos a ver, los que les gusta ir a la ópera y disfrutar de estas presentaciones. Entonces, esto va a ser el lunes 9 de septiembre a las 7:30 por Zoom. Al igual que hoy, si no reciben nuestras invitaciones con el enlace, pueden entrar a nuestra cuenta de Instagram, que es Centro Cultural Babeque, y en el enlace que siempre aparece en el perfil, ese enlace es actualizado cada día con la actividad que tenemos. Entonces, por ahí pueden entrar. El martes 10, vamos a tener Cineforum con esta película que se llama Belfast. Para los que nunca han asistido a un Cineforum nuestro, queremos aclararle que no vemos la película juntos, sino que nosotros recomendamos la película, le decimos en qué plataforma está, por ejemplo, en este caso es Netflix, le decimos la restricción, en este caso 13 años, y entonces entramos a comentar la película, no a verla. La entramos a comentar. Esta es una película que va a tratar sobre dificultades con la paz y tiene que ver con eventos sucedidos en Irlanda. Pero es una película que al final deja un sabor esperanzador. Así que a las 7:30, también por Zoom, nos encontramos para comentar esta película. Y el jueves 12 de septiembre inauguramos exposición en nuestra galería de arte. Esta galería que ya va a celebrar 10 años y estamos con este lema, fortaleciendo nuestra comunidad en el arte. Vamos a tener una exposición colectiva de un buen grupo de artistas que ya se ha vinculado a nuestra galería, entonces vamos a hacer una colectiva con estos artistas. Ahí están los nombres, no se los voy a leer para no hacerlo muy largo, pero hay personas muy conocidas e importantes que van a estar exponiendo ahí. Esta es la apertura, es a las 7:30 de la noche, el 12 de septiembre, y luego va a quedar por 6 semanas, va a quedar expuesta a esta exposición y también tendremos algunas actividades colaterales que se van a hacer como visitas guiadas y conversatorios que ya les serán anunciados. Les
les aviso que si les interesa ir a la apertura, nosotros abrimos las canchas, se abre el portón y ustedes pueden introducir su vehículo al recinto de la secundaria Babeque y ahí pueden estacionar y tener su vehículo de forma segura. Así Pueden que ir en bicicleta también. pueden ir en bicicleta también y va a estar muy segura su bicicleta. Entonces, estas son las actividades que tenemos para esta semana que viene. Y de parte nuestra nos queda agradecerle muchísimo, muchísimo a Andrés y a Alberto su cooperación con nosotros esta noche y desearles a la Fundación Loyola 79 muchísimo éxito, que ojalá a través de esta charla de hoy y de lo que la gente pueda ver en YouTube consigan mucho apoyo y mucho entusiasmo de parte de más personas que se unan a este proyecto tan lindo que ustedes tienen. Así que recordándole lo que le dijo Andrés, los que deseen comunicarse con la Fundación Loyola pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram, Fundación Loyola 79. Y ahí pueden mandarle un mensaje directo y ellos les responderán con muchísimo gusto y ojalá podamos implementar más bosques Miyawaki y encontrar escuelas que deseen unirse a estas jornadas de reforestación, que deseen conocer el método, que deseen implementarlo quizás de forma también sin ayuda de la Fundación Loyola, sino que también se animen a participar por sí mismos en este proyecto de reforestación. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Alberto, y a todos ustedes que participaron esta noche. Feliz resto del día. Gracias a ustedes. Bye. Muy bien, gracias.